Bendiciones, ¿cómo estás? Arrancamos con el capítulo número 16 de Hechos. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. La visión del varón macedonio, versículo 6. Escucha bien, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. En dos lugares no le permitió a cada uno de los discípulos proclamar la palabra, o sea, predicar. Versículo 8. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. En la cárcel de Filipos. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. En la adoración de Lidia, el Señor se encontró con ella, tocando su corazón, y se dispuso a darle cabida, como dice la palabra, a la palabra que Pablo le estaba dando. Le estaba diciendo de parte de Dios, ¿no? Versículo 15. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. Escucha bien, versículo 17. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días. Pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar.
La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Versículo 24. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo, escucha bien, y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. Fíjate vos, después de haber sido azotados, insultados, metidos en la cárcel, ellos no dejaron de orar y adorar a Dios. Nosotros, ¿cuántas veces ante las dificultades, y ojo, lo digo yo también, nos apagamos y nos cerramos en nosotros y no acudimos a Dios? A Él tenemos que ir. En los momentos buenos para darle gracias y en los momentos difíciles para buscar consuelo, fuerza y apoyo. Escuchá, ellos te estaban orando y cantando. Estaban en el último calabozo y los presos escuchaban. Versículo 26. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Viste lo que pasa cuando orás? Cuando adorás al Señor, ¿viste? Se rompen las cadenas. Todo lo que te tiene oprimido, todo lo que te tiene atado, se rompe. Se abren las puertas hacia la libertad. De la mano de Dios vas a tener libertad. En la mente, en el corazón, en los sentidos, en todo, en el cuerpo. Las cadenas se soltaron, dice. Las puertas se abrieron. Qué hermoso que es esto. Escuchá, versículo 27. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Y si se te escapan todos los presos, sabes que te van a matar. Menos mal, escuchá, versículo 28. Pero con fuerte voz, Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas, es decir, al carcelero que tenía que custodiarlos. Versículo 30 dice: luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Les lavó sus heridas. Versículo 35. Al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo: después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Viste cuando Jesús dijo que iba a usar a Pablo porque le servía para llevarlo a predicar a otras naciones? Pablo era una persona instruida, preparada en todos los aspectos. Mira cómo respondió. Me río porque me imagino la cara de los alguaciles. Versículo 38. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos.
Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Me mató esta parte. Es increíble, increíble la macana que se habían mandado. Pero esto continúa, como todo. Es bueno por eso instruirse, aprender, estudiar, porque el hecho de ser cristianos y que el Señor nos capacita muchísimo a través de la palabra, de lo que es la Biblia, es necesario saber dónde estamos parados, conocer sobre historia, geografía, leyes, o sea, cada uno, bueno, también salud, ¿no? Cada uno puede ser testimonio y de mucha utilidad para Dios en las áreas donde se desempeñan. Y si por alguna razón no podés estudiar, porque las circunstancias realmente te son adversas, te puedo asegurar que así sea que estés limpiando una calle, el Señor también te va a usar. Pedir sabiduría y discernimiento a Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.